Bienvenidos a Zona de Terror. Hoy nos adentraremos en las historias más aterradoras que han ocurrido en iglesias, lugares sagrados donde lo sobrenatural ha dejado su marca. En estos sitios, la fe y el miedo se entrelazan, y lo que vas a escuchar te helará la sangre. Sombras que no deberían estar ahí, voces que murmuran desde el más allá. Si te atreves, acompáñame en este recorrido por lo prohibido y lo inquietante. El terror comienza ahora. El enigma de la parroquia de Santa Cecilia. En el año 2001, decidí hacer un viaje para despejar mi mente, eligiendo un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca, México, conocido por su rica cultura y su arquitectura colonial. Este pueblo, llamado San Juan de las Aguas, era famoso por su arquitectura y, en particular, por la parroquia de Santa Cecilia, un lugar que los locales describían con reverencia y una pizca de temor. El pueblo era tranquilo, y mi llegada coincidió con una festividad local. Aunque había pocos turistas, eso significaba una cosa, que podría explorar el lugar con más libertad. Desde el primer día, los habitantes me recibieron con amabilidad, ansiosos por compartir sus historias y su cultura. Una mañana, después de desayunar tamales y café de olla, decidí visitar la parroquia de Santa Cecilia, una iglesia que databa del siglo XVIII. Al llegar, me sorprendió encontrarla vacía. La puerta estaba entreabierta y un silencio absoluto dominaba el ambiente. Entré y fui recibido por el frío de las paredes de piedra y el débil aroma a incienso que todavía flotaba en el aire. La luz que se filtraba por los vitrales creaba un ambiente surrealista, casi místico. Mientras caminaba por los pasillos, observé los detalles de los altares y las viejas figuras religiosas que adornaban el lugar. Decidí sacar mi cámara para capturar algunas imágenes, especialmente del retablo mayor, una obra de arte barroca que se alzaba imponente frente al altar. Sin embargo, cuando intenté tomar fotos, la cámara comenzó a fallar. Pensé que era un problema de batería, pero al revisar, estaba completamente cargada. Decidí continuar con el recorrido y llegué hasta una pequeña capilla lateral que parecía olvidada. En su interior había una estatua de Santa Cecilia, la patrona de la música, que tenía una expresión serena y una lira en las manos. Algo en la estatua me resultaba inquietante, pero no podía apartar la mirada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y cuando intenté retroceder, escuché un leve susurro, como si alguien estuviera cantando a lo lejos. Intrigado y un poco asustado, seguí el sonido hasta el fondo de la capilla, donde descubrí una puerta de madera que apenas se mantenía en sus bisagras. La abrí con cautela y me encontré en un pequeño cuarto oscuro, iluminado por la tenue luz que entraba desde el pasillo. En el centro de la habitación había un antiguo piano, cubierto de polvo, pero en buen estado. El murmullo que había escuchado antes parecía emanar de este piano, aunque no había nadie tocándolo. Me acerqué y al poner mis manos sobre las teclas, sentí una vibración fría que me recorrió el cuerpo. Decidí salir de ahí lo más rápido posible. Pero antes de dar un paso, la puerta atrás de mí se cerró con fuerza, dejándome atrapado en la oscuridad. El murmullo se transformó en un canto claro y desgarrador, una melodía que hablaba de dolor y esperanza. Traté de abrir la puerta, pero estaba completamente bloqueada. En ese momento, el piano comenzó a tocarse solo. Las notas resonaban en el pequeño cuarto con una intensidad inquietante.
Sentí una presencia en la habitación, algo que no podía ver, pero que claramente estaba allí, observándome. Con un esfuerzo desesperado, logré abrir la puerta y salir corriendo de la capilla. Al llegar al altar mayor, el canto cesó de repente y el silencio volvió a dominar la iglesia. Salí del lugar sin mirar atrás, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando finalmente regresé al pequeño hotel donde me hospedaba, conté lo sucedido al dueño, un hombre mayor que parecía conocer bien la historia del pueblo. Me miró con seriedad y me dijo: "No eres el primero que experimenta algo así en la parroquia de Santa Cecilia. Dicen que la patrona guarda las almas de aquellos que no encontraron la paz y a veces los deja expresar su dolor a través de la música". Esa noche, revisé las fotos que había tomado de la iglesia y para mi sorpresa, en una de ellas, justo frente al piano, apareció una figura etérea, una mujer joven con un rostro triste que parecía cantar. Me estremecí al recordar la melodía que había escuchado y supe que no era una coincidencia. Nunca volví a San Juan de las Aguas, pero la experiencia en la parroquia de Santa Cecilia quedó grabada en mi memoria. Tal vez algún día regrese para enfrentar de nuevo aquello que me hizo huir, pero por ahora prefiero recordar la historia como un enigma que nunca logré comprender del todo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que sea real o tan solo un mito? Un rodaje inesperado. Esto me sucedió cuando tenía 17 años. Una noche, después que nuestro grupo de jóvenes terminara, mi amiga, que era estudiante de cine en la Escuela Secundaria de Artes, necesitaba usar la parte trasera de la iglesia para filmar algo para su clase. La esposa del pastor, quien estaba a cargo de nosotros, accedió a dejarnos filmar. La iglesia a la que asistíamos era una antigua iglesia bautista, construida a principios de los 1900, con más de 115 años de historia. El edificio tenía muchas partes que ya no se usaban mucho, especialmente en la parte trasera del santuario, que era donde íbamos a filmar. Ese espacio servía principalmente como almacenamiento. Nos dirigimos a la parte trasera del santuario y pasamos por la puerta detrás del púlpito, que conducía al área detrás del bautisterio. Era un pasillo muy estrecho, con paneles de madera en todas partes. Preparamos la cámara y la luz y comenzamos a filmar. Después de algunas tomas, mi amiga y yo decidimos cambiar de roles para que pudiéramos actuar juntos y poder decir nuestras líneas. Mientras estaba grabando con mi teléfono, mi amiga improvisó y decidió golpear la pared 3 veces para agregar un dramatismo a la escena. Le reclamé porque eso no estaba en el guión y tuvimos que rehacer la toma. Sin embargo, justo cuando estábamos por rehacer la escena, escuchamos esos mismos 3 golpes, pero esta vez no vinieron de ninguno de nosotros. Nos quedamos en silencio, con el corazón acelerado, escuchando. Intenté tranquilizar a mi amiga, diciéndole que probablemente eran las tuberías, pero justo cuando lo decía, sucedió de nuevo. Esta vez, en lugar de los 3 golpes anteriores, se escuchó un sonido diferente, un golpeteo suave y rítmico. Nos miramos aterrados y decidimos que ya no podíamos seguir allí. Recogimos todo rápidamente y salimos de la iglesia. De camino a casa, mi amiga revisó las fotos y videos que habíamos tomado. Mientras los miraba, noté algo extraño. En una de las tomas, algo cruzaba rápidamente por la esquina del pasillo. Era un orbe, una esfera luminosa que flotaba en el aire. A medida que revisaba los otros golpes que habíamos escuchado, aparecieron más orbes en las imágenes. No sé si creas esta historia o no, pero esto es lo que ocurrió.
Sea lo que sea, no éramos nosotros los que llamábamos a la puerta esa noche. Y hasta aquí la historia. El encuentro inesperado en la iglesia. Quiero compartir con ustedes una experiencia muy desagradable que me sucedió hace aproximadamente 12 años. Fue algo que experimenté dentro de una iglesia y que hasta el día de hoy me sigue causando escalofríos. Era un domingo común y mi madre y yo asistíamos a la misa dominical de nuestra comunidad. Todo transcurría con total normalidad, hasta que noté a una anciana sentada en la banca frente a nosotros. La conocía desde que era una niña y calculé que tendría alrededor de 90 años. La misa continuó sin sobresaltos, hasta que el sacerdote pidió que nos diéramos el saludo de paz. La anciana se giró hacia mí, extendiendo su delgado y arrugado brazo. Por inercia, con una sonrisa, levanté la cabeza para mirarla y, justo cuando estaba a punto de tomar su mano, me congelé. Su rostro, que tantas veces había visto, se había transformado en una calavera. Su cuello también era esquelético, como si todo su cuerpo hubiera sido consumido por la muerte. El miedo me invadió de inmediato. Retiré rápidamente la mano para no tocarla. Agaché la cabeza y cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear la espantosa imagen. Me senté, temblando y a punto de llorar. Mi madre, quien no se percató de lo que había sucedido, pensó que yo estaba siendo grosera con la anciana, lo cual me hizo sentir peor. Pero el terror era tan fuerte que no podía explicar lo que había visto. El resto de la misa la pasé con los ojos cerrados, temblando de miedo y rezando para que todo terminara pronto. No quise levantarme hasta asegurarme de que todas las personas salieran de la iglesia, solo para estar segura de que la anciana ya no estuviera cerca. Sin embargo, al salir la vi desde lejos. Me estaba observando atentamente, como si supiera lo que había pasado. Desde ese día, he evitado cruzar mi camino con el de ella, aún marcada por ese aterrador encuentro en lo que debería haber sido un lugar de paz. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Acaso lo que estaba ahí no era una anciana? Y hasta aquí la historia. El espectro del policía en la iglesia de San Jerónimo. Hace algunos años, en una iglesia cristiana interdenominacional en San Jerónimo, ocurrió un suceso que pocos conocen y que ha quedado como un oscuro secreto entre aquellos que frecuentan el lugar. Esta iglesia, parte de una red de congregaciones, está ubicada en una antigua bodega que fue adaptada para albergar los servicios religiosos y eventos que allí se realizan, aunque a menudo recibe la visita de artistas y figuras públicas. Hay una historia que rara vez se menciona, pero que ha dejado una huella imborrable en quienes han experimentado sus extrañas manifestaciones. El incidente comenzó un día común entre semana, cuando la iglesia estaba relativamente vacía. Un policía de la Ciudad de México se acercó a la entrada, solicitando usar el baño. Como era costumbre, se le permitió entrar sin problemas. Sin embargo, pasaron varias horas y nadie había notado que el policía no había salido del edificio. Dada la extensión de la iglesia y sus muchos rincones, no era raro que alguien pudiera entrar y salir sin ser visto. Uno de los servidores, encargado de la limpieza, subió a los baños para hacer su trabajo y se topó con una escena escalofriante. El policía yacía inerte dentro de uno de los cubículos, en medio de un charco de sangre que emanaba de una herida en su cabeza. Había utilizado su arma de cargo para quitarse la vida, dejando una nota en la que culpaba a la madre de su hijo
por no permitirle verlo. Ese trágico evento fue manejado con total hermetismo por las autoridades y los líderes de la iglesia. No querían que el incidente perturbara la paz de los congregantes, por lo que solo un reducido grupo de personas conocía los detalles. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir los rumores. Algunas personas, tanto servidores como miembros de la congregación, empezaron a relatar encuentros extraños. A veces, subían a los baños y veían un policía, pero cuando iban a buscarlo, no había nadie. En otras ocasiones, lo veían pasearse por la zona de cuneros, solo para desaparecer al doblar un pasillo o al entrar a alguna habitación. Estas apariciones fueron tema de susurros y conversaciones a puertas cerradas, ya que la mayoría de los cristianos en esta iglesia, debido a una interpretación particular de las escrituras, creían que los espíritus de los muertos no permanecían en la tierra. A pesar del silencio y la discreción con la que se manejó el asunto, las apariciones del policía continuaron y, hasta el día de hoy, algunos afirman que su espíritu sigue rondando los pasillos de aquella iglesia en San Jerónimo. Ese espectro, fruto de una tragedia que muchos prefieren olvidar, ha dejado una marca imborrable en el lugar, recordando a todos que, a veces, el pasado no se queda atrás, incluso en los lugares más sagrados. Y hasta aquí la historia. El rezo en la oscuridad. Trabajaba en una empresa de transporte en mi ciudad, y como mi casa quedaba cerca, solía caminar de regreso a casa después de mis turnos. Una noche, salí del trabajo cansado y solo quería llegar a mi apartamento para descansar. El camino me llevaba por una iglesia que estaba al lado de mi empresa, y siempre había sido un lugar tranquilo y en silencio a estas horas. Pero esa noche, cuando pasé frente a la iglesia, algo extraño sucedió. A pesar de la hora, escuché voces provenientes del interior. Eran muchas voces, como si un gran grupo de personas estuviera orando a Dios. Pero las palabras no se entendían. Parecía un murmullo interminable, llenos de una extraña cadencia que me puso la piel de gallina. Miré la hora en mi reloj y eran exactamente la 1 de la mañana. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Aunque había pasado por ese lugar cientos de veces, nunca había experimentado algo como esto. Sentí una urgencia repentina de alejarme lo más rápido posible. Aceleré el paso, casi corriendo, mientras el sonido de las voces resonaba en mis oídos. Sentía que algo o alguien estaba detrás de mí, acechándome en la oscuridad. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, un perro que solía ver en el vecindario estaba echado afuera. Normalmente era un animal tranquilo, pero esa noche apenas me vio, se erizó y salió corriendo, chillando como si hubiera visto algo que lo aterrorizara. Esa reacción me hizo estremecerme aún más. Entré a mi apartamento con el corazón latiendo con fuerza, cerrando la puerta tras de mí con un golpe seco. Pero la sensación de que alguien venía atrás de mí no se desvanecía. Esa noche apenas pude dormir, con la mente repitiendo una y otra vez el sonido de esas voces y la imagen del perro huyendo aterrorizado. Desde entonces, evito pasar por esa iglesia, tarde o en la noche, pero el recuerdo de aquella extraña experiencia sigue acechándome en los momentos de soledad. ¿Y tú?
¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que sea real? Házmela saber en la caja de comentarios. Y hasta aquí la historia. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro. Si quieres más relatos que te helarán la sangre, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima pesadilla.